Adopción y mediación. Este será nuestro tema en los siguientes minutos. Un cruce de caminos a veces. Hablaremos de la mediación en las crisis matrimoniales, en las que la adopción está ahí, también en la adolescencia o en la relación con los hermanos biológicos. Y nos acompaña Delia Rodríguez. Delia es abogada y es delegada de la Fundación Valls en Madrid, una fundación de la que ya hemos hablado en otras ocasiones y que, además de las adopciones, además de la cooperación, también está dedicada a la mediación. Hola Isabel, sí, efectivamente la Fundación Valls para la Infancia, a raíz de este trabajo que desempeña sobre todo en la adopción internacional, se está abriendo al nuevo mundo de la mediación, queriendo ofertar a muchas familias españolas un nuevo servicio posadopción que utiliza esta herramienta para solventar ciertos conflictos que pueden ocurrir en el ámbito familiar. Hemos dicho que adopción y mediación a veces están cruzados o entrecruzados. ¿Por qué? La mediación ahora es algo que está muy de moda, que ha surgido a raíz de que entrara en vigor la Ley de Mediación Civil y Mercantil, pero realmente es una práctica que se ha venido utilizando desde hace mucho tiempo en diferentes disciplinas, como la psicología, el trabajo social, incluso la abogacía. Pero a raíz de que la Fundación Valls se ha dado cuenta que empiezan a surgir conflictos familiares de estos niños que ya están en España, que empiezan a llegar a lo mejor a la edad de la adolescencia, que tienen roces con sus hermanos biológicos, ha pensado que sería conveniente ofertar a las familias este servicio de mediación como resolución de conflictos de esta índole. Vamos a abrir, si te parece, un poco el abanico y vamos a ver qué problemas se pueden dar pues en las adopciones para los que es necesaria la mediación. He empezado diciendo que uno de los problemas puede ser las crisis matrimoniales, es decir, el niño, no vamos a hablar que siempre sea un adolescente, normalmente será quizá algo más pequeño, llega a su familia y al cabo de cierto tiempo se puede encontrar con un problema con sus padres de nuevo, es decir, vuelve a revivir otra vez, aunque sean otros los problemas que ha dejado, una problemática muy fuerte. Esto se da y ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Las crisis matrimoniales están a la orden del día. Desde el punto de vista del derecho, vemos los profesionales cómo se desgastan muchísimo las relaciones y que muchísimas veces, por desgracia, el interés superior del niño se queda en algo muy teórico, que no se tiene en cuenta a la hora de gestionar un divorcio o una separación. Con la mediación lo que tenemos es una herramienta para limar esas asperezas, para potenciar el diálogo y la escucha activa entre esos cónyuges que a lo mejor están tan cegados por las emociones, por los despechos o incluso por intereses económicos que les impide velar por ese menor, en concreto este menor adoptado. La mediación, desde luego, sirve para cualquier crisis matrimonial en la que además haya hijos, sean adoptados o no. Hemos querido plantear este tema porque en el caso de niños adoptados todavía quizá el perjuicio que se puede hacer al niño sea mayor. Efectivamente, lo primero de todo, los procedimientos de adopción son tan largos y a veces erosionan tanto que sufre luego la pareja a la llegada del menor. A los años suele ocurrir que afloran crisis matrimoniales debido a lo mejor a esta espera que no han sabido gestionar de manera adecuada. Y además el menor puede vivir como un segundo abandono, un reabandono, este divorcio de sus padres, incluso llegando a culparse a sí mismo por ello. Es necesario tratarlo y la mediación es una herramienta muy efectiva para ello. Pues en este primer caso, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Desde dónde se tiene que empezar? ¿Y cuál es este camino? Lo primero y principal en todo procedimiento de adopción, vamos a centrarnos en este campo, es la prevención. Siempre la prevención parte de la educación y de la formación. Por lo tanto, es importante que estas familias se formen previamente a la llegada del menor. Una vez que ya tenemos el problema en sí mismo, y como hemos hablado a veces en este programa, nos cuesta mucho a todas las personas asumir nuestros errores, lo que yo recomendaría a estas familias que están teniendo problemas con sus hijos adoptados en concreto, sería acudir a un profesional neutral que pudiera crear un espacio en el que de manera sana, libre, voluntaria y sobre todo confidencial, todas las partes de esa familia pudieran expresar sus sentimientos sin culpabilidades. Porque ahí está quizá a veces el quid de la cuestión, en el sentir. No todo el mundo siente igual, ni el niño que llega,
ni el padre con respecto al niño o la madre con respecto al niño, y tampoco a lo mejor, igual que puede ser en un niño biológico, los padres no están de acuerdo con la forma de educar, la forma de tratar, y además no sienten de la misma manera con respecto a él. Nos cuesta muchísimo hablar y expresarnos y entendernos, sobre todo cuando estamos obcecados en una idea, y cuando llega la adolescencia, en este seno de las adopciones, se multiplican las dificultades porque empiezan a aflorar una serie de preguntas sin respuesta para estos niños o preadolescentes, como por ejemplo, ¿por qué fui adoptado? ¿Por qué mis padres quisieron adoptar? ¿Si me abandonaron? ¿Cómo sería mi madre? ¿O por qué tengo cierta habilidad para jugar al fútbol? Esa crisis de identidad muchas veces encuentra su solución a través de la mediación. Porque también la mediación, y luego hablaremos quizá más profundamente de ello, en este caso la Fundación tiene una mediación para la búsqueda de los orígenes, de las que hablaremos después. Pero cuando un adolescente se hace todas estas preguntas que son lógicas, ¿qué se debe hacer? ¿Y qué papel tiene el mediador? De acercar, de que los padres no se sientan violentados, no sientan que es que no los sienten como padres. Le has dado totalmente en el clavo. Lo primero sería intentar que desde los primeros pasos de esa familia se potencie el diálogo de tal forma que no tuviera que entrar una figura externa para resolverlo. Pero si estas familias no tuvieran las herramientas necesarias, el mediador lo que va a crear es un ambiente en el que ambas partes puedan expresarse de forma que los padres abandonen esa idea de que el hecho de que el niño quiera encontrar sus orígenes biológicos tiene que ver con que no les sientan como verdaderos padres. Y además de esta forma lo único que consiguen es reprimir algo que va a acabar llegando y hacer sentir a este niño culpable con unos sentimientos que son del todo naturales. Porque quizá los sentimientos sean distintos. Yo creo que en casi todas las casas, una u otra vez, pues nuestros hijos o nosotros mismos hemos dicho a nuestros padres aquello de cuando sea mayor de edad me iré de casa. ¿Esto se siente de una manera diferente a lo mejor en una familia en la que hay una adopción? Pues en muchas ocasiones sí. De hecho, esa sensación de cojo la maleta y me voy, que todo adolescente que se precie ha tenido alguna vez, cuando hablamos de adopción, yo creo que se transforma el sentimiento en un ir a buscar aquel lugar en el mundo que no acabo de encontrar. Entonces sí que es necesario pensar que la familia, en este caso, yo creo que sería mucho más inteligente unirse en esta búsqueda y crear nuevos lazos y vínculos para acompañar a este adolescente, a este niño en la búsqueda de sus orígenes biológicos, para hacerle sentirse arropado y comprendido en todo momento. Ahora veremos cómo se puede realizar esta búsqueda de los orígenes y hasta dónde se puede y se debe llegar. Pero también dentro de una familia puede ocurrir que haya relación con hermanos que sean hermanos biológicos. Estos casos se están dando. ¿Hay dificultades ahí? ¿También la mediación tiene un papel? También la mediación encuentra aquí un punto importante en el que trabajar, porque muchas veces estos niños que son adoptados han sido tan deseados y la espera se vuelve a veces tan larga que podemos pecar en sobreprotegerlos y luego los típicos celos que surgen entre hermanos de toda la vida, seas adoptado o no. Entonces la mediación nos da también una herramienta para que estos hermanos dialoguen y se expresen en familia para limar estas asperezas. Sobre todo para que nos hagamos una idea, el papel del mediador. El mediador, ¿qué es lo que hace? Suponiendo que reúna a una familia, a unos padres, a un hijo adoptado o a hermanos que son adoptados o no. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuál es su papel? Dejar hablar, poner encima de la mesa una serie de cuestiones y que sean los protagonistas los que, vamos a decir, discutan, entre comillas, hablen y dialoguen y comenten lo que quieran. También se dará el caso de que, como todas las personas, unas hablarán más que otras, unas se abrirán más que otras, y esto quizás sea la dificultad. Digamos que el mediador es una figura que debe permanecer neutral. Como tú has dicho, a veces es incluso un mero espectador. No puede opinar, no debe aconsejar, pero sí que tiene que empujar a esas partes que a lo mejor, como dices, están más reprimidas para que no se queden atrás y también puedan expresar sus sentimientos. Digamos que es una especie de árbitro que ayuda a que personas que les faltan ciertas herramientas puedan dialogar, algo que en sus casas, aunque parezca imposible, no pueden. Esta persona siempre dejará claras las reglas del juego
de antemano, expresándolas con claridad. Entre ellas, básicamente, está la voluntariedad, puesto que la mediación se puede romper en cualquier momento si alguna de las partes no quiere continuar, la confidencialidad, lo cual es importante en la búsqueda de los orígenes, y también tenemos que tener en cuenta unas normas de respeto básicas. Esto no significa que una de las partes en un momento no pueda eclosionar y mostrar sus emociones o incluso elevar la voz. Esto a veces también es sano, pero siempre conservando unas reglas básicas de respeto y de educación. Hemos comentado que también la mediación se utiliza, y además ahora cada vez más, para la búsqueda de los orígenes. Quizá para evitar, cuando ya pues el niño se convierte en un adolescente o en un joven, el problema con su familia, con la familia que ya es la suya, y es más fácil que estos padres faciliten el camino pues a su hijo. Lo ideal sería que desde que el niño tiene una edad adecuada para entender la situación se le vaya explicando esta revelación de los orígenes biológicos de forma continuada. Esto no es dar la noticia y aquí dejamos de trabajarlo, es continuar esa comunicación, que él se exprese, puesto que irá viviendo diferentes sentimientos. Llegará a una edad en la que a lo mejor o no él quiera continuar esta búsqueda, ahondar en sus raíces y saber más. Es en este momento donde la Fundación BALMS ofrece un servicio a las familias que deseen, en concreto, buscar a sus orígenes biológicos en Colombia. Entonces, esto de la distancia geográfica dificulta, pero bueno, con las nuevas tecnologías nos permite mezclar de alguna manera a dos familias por separado y, llegado el momento en el que se encontraran preparadas ambas partes y lo desearan, un encuentro físico. Quizás aquellos que nos están escuchando pues estén pensando, pues hay que ver, qué difícil. Qué difícil primero ese proceso largo de la adopción, después estas dificultades que pueden surgir. También hay que decir que en cualquier familia surgen dificultades. Estamos viviendo en un momento, por ejemplo, con familias de diferentes maneras, es decir, hay hijos de la madre, del padre, porque están casados en segundas o en terceras nupcias. Todo esto ya se está dando y todo esto, por supuesto, puede crear ciertos conflictos que hay que solventar. También la mediación aquí, podemos decirlo, sería adecuada. Vivimos en una época de cambios, como dice Bauman, que me encanta su libro sobre la modernidad líquida. Tenemos que acoplarnos a estos cambios, hay nuevas figuras y estructuras familiares que tenemos que empezar a ver con normalidad, y la mediación creo que va a ser un campo para nuevos profesionales multidisciplinarios muy importante, puesto que las relaciones interpersonales siempre van a existir y de ellas van a surgir siempre conflictos. ¿Cuáles suelen ser los problemas mayores de los padres adoptantes y cuáles los del hijo? Yo creo que el fantasma de todo padre adoptante quizás sea el que su hijo no le quiera como su verdadero padre, pero todo esto tratado y siendo formados de antemano. Para eso está la larga espera, para formar a las familias, trabajado correctamente no tiene por qué suponer un problema. En cuanto a los niños adoptados, me parece que quizá su miedo más grande sea el no encontrar su lugar en el mundo. Y esto también creo que es un punto en el que, en vez de separar a las familias, a su familia adoptiva, lo que tiene que hacer es unirles más. Necesitamos de alguna manera tener un espejo en el que mirarnos y saber pues a dónde pertenecemos, a quién pertenecemos. Casos como los que recientemente hemos tenido cerca, desgraciadamente, por ejemplo, de la niña de Galicia, de Asunta, nos han hecho pensar que esto es una cosa que puede ocurrir por ser una niña adoptada, cosa que yo creo absolutamente errónea. Estoy contigo en que es un añadido más de esta tragedia, pero sí que a colación de esto que mencionas me parece importante hablar del vínculo que se establece y se debe establecer en toda relación de padres adoptantes y de los menores. Este vínculo no llega del cielo, hay que trabajarlo como cualquier relación humana y hay que trabajarlo desde el cariño, desde la comunicación activa, la escucha activa, y esto es lo verdaderamente difícil, el día a día. ¿Y cómo se trabaja? Vamos a poner, si te parece, algún ejemplo para que lo veamos pues más claro y de una manera más contundente. ¿Cómo se trabaja en realidad? ¿Cómo hay que trabajarlo? Pues mira, por ejemplo, algo que acabo de poner en práctica en mi vida real, para que tengas un ejemplo concreto, son los domingos de lectura.
Parece una tontería, pero que cada miembro de la familia esté leyendo el mismo libro y los domingos, después de la hora de comer, tomando un café o un té, puedas poner en común ese capítulo, charlar, comentarlo, un libro que sea del interés más o menos de todos los miembros, me parece una actividad sencilla, asequible para todos los públicos y en la que te obligas a estar en contacto con tu familia, a dialogar, a saber tus gustos, que hay veces que vivimos bajo el mismo techo y no tenemos ni idea de con quién vivimos. Delia, qué difícil, porque eso es difícil para cualquier familia. Aquellos que tengan niños, pues en una edad de 10, 11, 12, 13 años, sabrán que es complicadísimo porque se aíslan en sus aparatos, en sus juegos y es muy difícil compartir. Lo más que puedes hacer, y suele ocurrir, es prohibir, pero prohibir no es compartir nunca. No, desde luego censurar y prohibir no es una solución, y menos con un adolescente, y por supuesto no puedes pretender que de la noche a la mañana se creen ciertas dinámicas familiares que no has trabajado desde los primeros pasos. Esto hay que cogerlo desde que son pequeños y poner todos de nuestra parte. Todos llegamos cansados de trabajar, a lo mejor el domingo no te apetece ponerte a hacer tu tarde de lectura, pero sí que es cierto que los padres, tanto padres como hijos, tienen que poner un poco de su parte y desde el principio. Y en cuanto a la pareja ponerse de acuerdo también es una dificultad enorme en cualquier familia con respecto a los hijos. Quizá con un plus añadido, como antes comentabas, si el niño ya viene con una cierta edad y no desde el principio. Cada uno tenemos una visión de cómo tiene que crecer ese niño. Sí te voy a decir que me parece que todas las familias que yo he conocido a través de la Fundación BALMS que quieren adoptar, hay algo que las define a todas ellas, y es que son un gran equipo. Yo creo que son personas que han llegado a ese punto y han tomado la decisión de adoptar porque tienen muy claras las cosas y están en el mismo barco. Esto en el ámbito de la adopción. Vamos a hablar y vamos a acabar hablando de la mediación. La mediación ya de una manera general, la mediación como algo que está ahí. Hemos empezado diciendo y nos has comentado que no es algo nuevo a pesar de la ley, que es muy anterior a la ley y que verdaderamente casi es de sentido común el pensar que cuando dos personas o tres no se ponen de acuerdo, pues alguien tiene que ponerlas de acuerdo. Pero en todo caso, la importancia cada vez es mayor y cada vez se le da ese papel que debe tener. Como hemos hablado en otras ocasiones, a pesar de vivir en la era de la tecnología, nos cuesta muchísimo comunicarnos, y la mediación es una herramienta perfecta para sacar males que están, escondidos y ocultos, como por ejemplo el tema del bullying. Inclusive en este aspecto la mediación puede jugar un papel interesante cuando en el aula se representa con los propios alumnos un role-playing en el que se juega a figurar un problema real que de verdad hay en el aula y se pone en el papel del otro. En este caso, salen a la luz problemas de bullying que ni siquiera los propios profesores eran conscientes de que había. Los alumnos desarrollan la empatía y a través de estas pequeñas técnicas como la reformulación o el ponerte delante del espejo, que es nada más y nada menos que pensar en la piel del otro, pues se pueden solucionar muchos problemas escolares. También en relación con la adopción se puede dar estos casos, porque en general los padres deben decir en el colegio pues que sus hijos pues son hijos adoptados, más que nada por que la repercusión pueda tener con sus compañeros si de alguna manera se enteran, porque no hay nada que ocultar, por supuesto. Vivimos en un mundo muy global, pero estamos todavía años luz de ver como normales ciertas situaciones. Creo que estamos a falta de mucha formación en las escuelas, de colaboración a nivel estatal e institucional y también de fundaciones como la Fundación BALMS, que se dedican al tema de la adopción, que tienen que potenciar y extender su labor formativa. Veo que en los colegios se deberían dar talleres de interculturalidad en la que se hablara de la adopción y se viera como algo normalizado y natural. En todo caso, y para acabar, ¿algún consejo, algunos consejos? Bueno, uno de mis consejos favoritos es el del contacto humano y el de hablar más. Muchas veces nos obcecamos con que somos dueños de la verdad universal y estamos muy equivocados. Mi consejo de hoy sería pararnos a pensar un poco en lo que sienten y piensan los demás y nos llevaremos una grata sorpresa. Y en todo caso, si es necesaria la mediación, acudir a los profesionales. Acudir a profesionales acreditados y profesionales con experiencia, puesto que ahora mismo con el boom de la mediación hay un poco de revuelo en torno a esto, y siempre acudir a personas que nos ofrezcan una garantía. Muchísimas gracias. Gracias a ti.